amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a una nueva edición de Tertulia, este podcast en el que pues, tenemos diferentes modalidades. A veces conversamos con los personajes públicos de Tamaulipas, a veces debatimos, discutimos, y este va a ser uno de esos episodios. Estamos otra vez en el bello y paradisíaco puerto de Tampico, el Puerto Jaibo. Y en esta ocasión me acompaña a mi lado derecho Carlos Manuel Juárez, periodista, fundador, director plenipotenciario de Elefante Blanco. Bienvenido, Carlos. Miguel, así es. Así es. Hola, Alfonso. Y a mi izquierda, Pedro Alfonso García, como siempre. Hola, Carlos. Hola, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Oigan, pues hay muchos temas sobre la mesa para conversar, para platicar. Hay uno que justo está pues sucediendo, creo yo, en la agenda pública, así que me gustaría empezar por ahí, que es la Auditoría Superior del Estado. En los hechos, el periodo de Jorge Espino Ascanio, el primer periodo de 7 años, él asumió, si no me equivoco, en el 2017, por lo cual debería terminar en febrero del 2024, que de hecho así va a ser. Pero bueno, la verdad es que ya en el terreno de lo real, pues su periodo ya concluyó. En parte porque el Congreso justo ahora está definiendo ya a su sucesor. El Congreso, además, en una decisión poco común, decidió congelar las cuentas públicas, es decir, emitió ahí un punto suspensivo para no calificar lo que tenía que haber hecho el 15 de diciembre como fecha límite, lo cual hace pensar que, bueno, está entrando ya la Auditoría Superior del Estado a una nueva etapa. Termina la de Jorge Espino. ¿Les parece si empezamos haciendo una evaluación de cómo fueron estos 7 años del paso de Espino por la auditoría? Muy polémico, por cierto. Pues, yo creo que todo gobernador lo que busca es tener un auditor, no a modo, pero sí amigo. Y Cabeza de Vaca, el primero que llegó creo que fue Jorge Espino. Sí. Antes de que llegara Cabeza de Vaca, Egidio fue el primer regalo que le dio a Cabeza de Vaca el auditor. Incluso se modificó la ley de fiscalización, que la ley decía que quien ocupara la Auditoría Superior del Estado tenía que ser un licenciado con una licenciatura afín a la Ingeniería mecánica, ¿no te parece afín? Y Jorge Espino es ingeniero electricista. Entonces tuvieron que modificar la ley para poder nombrar a Jorge Espino. Desde ahí como que ya empezó chueco, ¿no? Sí, no, pues ya. Y pues bueno, pues fue realmente pues un auditor a modo y creo que lo más que da coraje es pues que fue una familia muy beneficiada. Ya se documentó, se ha publicado, pues tuvo sus varios hijos, los tuvo en los cargos públicos de diferentes secretarías y que después pues ya nos dimos cuenta todo el entramado familiar. La secretaria de Finanzas de Cabeza de Vaca, María Lourdes Arteaga, era ex concuña, se dice, creo que concuña, ¿verdad? Bueno, era esposa del hermano de Espino, es decir, era todo un entramado de una familia metida en el gobierno para cubrirse las espaldas. Y pues sí, creo que Espino no entrega ningún buen trabajo de la auditoría, que también no es que la auditoría se haya distinguido por tener personajes célebres. Sí, hay que ser también justos y decir que en el pasado las auditorías bajo el régimen priista pues también eran un brazo del gobierno en turno. Exactamente. ¿No? Y veremos ahora qué se propone, porque sí es interesante. A nivel federal la auditoría sí ha sido en ciertos momentos un contrapeso donde se ha generado tensión con el presidente. Sí. De hecho, recordar que el actual auditor superior de la federación cambió después de al inicio del gobierno del López Obrador una tensión y llegó ahora el auditor Colmenares. Pero sí, bueno, veremos cómo desahogan. De entrada creo que ya la llegada del nuevo auditor ya marca otro de los objetivos que tenía el gobierno de Morena, que era tener esa posición para ver qué es lo que hicieron años atrás. Va a ser muy complejo porque seguramente Espino, como se va a llevar muchas cosas, también se va a llevar papeles y no creo que vaya a encontrar mucho más. Ojalá y no se vaya impune, ¿no? Eso es lo que sería interesante, ver si hay algo en lo que lo puedan responsabilizar. En el caso de Jorge Espino, hay varias cosas. A ver, así como sucedió con la Fiscalía, como sucede con la Fiscalía Anticorrupción, de cierto modo también con la Fiscalía General de Justicia, la auditoría sí era muy parecido a lo que manejó el PRI en su momento,
Pero en el sexenio de cabeza de vaca fue excesivo el aparato que se utilizó para la persecución. Y obviamente Jorge Espino no iba a hacerlo gratis. Y yo resumo todo lo que hizo Jorge Espino a lo que vimos en la elección. Su hijo haciendo llamadas, ofreciendo los dineros y los puestos en Reynosa, ¿no? Sí. O sea, a ese nivel llevaron los organismos de rendición de cuentas, que lo utilizaban como una maquinaria de persecución y que al final estamos hablando, por ejemplo, de un cambio, del primer cambio que hubo en el Estado, de que llega el PAN, ahora estamos en un gobierno de Morena, y es muy, ¿cómo decirlo?, preocupante que esos organismos que se crearon para que existan contrapesos sean utilizados más para la persecución, porque estamos hablando de una democracia muy frágil, la tamaulipeca, y la estamos exponiendo a que entren los fiscales carnales, los auditores carnales, y están poniendo en riesgo todo, están poniendo en riesgo ese tramo que nos llevó en Tamaulipas 83 años. En 2000 fue la transición de como digo el presidente, sea real o no, en 2000 fue el primer cambio, la primera alternancia política, y ahora estamos en un estado que si bien ha ido evolucionando, ha tenido un cambio de régimen político, pero seguimos con las mismas instancias controladas por parcelas de poder, por grupos de poder, y ese es el caso de Ascanio, y lo resumo con lo que les comentaba. Ahora, lo deseable sería un poco esto también que tú decías, Carlos, ¿no? Ver que más allá del perfil que se termine eligiendo, que será muy importante, que creo que ya hay indicios de quién sería, pues que la auditoría sea vista como lo que es, ¿no? Un organismo dependiente del Congreso del Estado, pero autónomo, con la capacidad de fiscalizar pues de manera pareja las cuentas públicas de todos los entes gubernamentales, ¿no? Sí, yo creo que, y que se alejen del tema tan recurrente que es el aprobar o no conforme a los intereses políticos. Creo que ahí es un tema bastante interesante y que lo comentaba ahorita Alfonso, no se va a dar, por cómo está ahora la política en Tamaulipas, es decir, por cómo está fragmentado el poder dentro de Morena, el partido gobernante, dudo mucho que vaya a haber un auditor que de pronto quiera sacar unas cuentas negativas para bloquear un grupo político, porque hoy no hay una hegemonía territorial. Si bien es cierto, hay un liderazgo dado por el voto, que es el gobernador Américo Villarreal, sin embargo no hay una hegemonía en el tema territorial, en el tema de los grupos diversos que controlan Morena, ¿no? Y entonces es ahí donde el trabajo del auditor va a tener que ser realmente minucioso cuando quiera presentar una cuenta pública negativa. No es como Jorge Espino, que de pronto se inventaban cosas en los informes que aparte tampoco eran públicos. O sea, sí es un tema bastante importante. De hecho, esta semana, y un poco lo quiero ligar con esto, se presentó la propuesta de política ciudadana en combate a la corrupción. Fue un evento en Ciudad Victoria, y ayer interesante, este Consejo Ciudadano Anticorrupción, digamos, está integrado por diferentes personajes de todo el estado, algunos de filiación, pues, no digamos de partidos políticos, pero sí con ideologías políticas contrarias al gobierno estatal. Y bueno, es interesante ahí cómo va a acompañar esta política, que al final la auditoría, el trabajo de la auditoría es llevar y comprobar casos o posibles casos de corrupción y que esos vayan a la Fiscalía Anticorrupción, que ese es el otro tema. Creo que, por ejemplo, ahora el nuevo auditor tendrá que tener primero el perfil. De entrada me parece muy bien que hoy Morena haya aprobado una reforma para delimitar el perfil, que no sea un ingeniero electricista, y no es nada en contra de los ingenieros electricistas, es en contra de Jorge Espino en particular, que realmente lo que fue durante todo y ha sido durante toda su carrera es un personero de Francisco García Cabeza de Vaca. Estuvo con él desde asesor en el ayuntamiento y
pues hoy, el febrero del próximo año, se irá y seguirá siendo un personero del gobernador, el exgobernador. Mencionas un tema que a mí se me hace muy importante y que ha generado en algunas ocasiones muchas críticas en contra del gobernador Américo Villarreal, pero a mí se me hace algo sumamente sano. Mencionan que esto que tú cuentas de la pluralidad que hay en Morena, de voces, de filiaciones, de intereses, pero estamos hablando de diversos grupos, no de una sola persona omnipotente y dos hermanitos que están detrás controlando todo. Entonces, yo considero que sí estamos avanzando en el tema democrático. Ojalá desde la cúpula morenista, que encabeza principalmente el gobernador, haya ese deseo de mantener ese equilibrio de plural, porque eso repararía mucho todo el daño que le hizo a la democracia el gobierno de Cabeza de Vaca, que a final de cuentas yo lo sigo viendo como un régimen al estilo de personajes como Milei, solamente con un toquecito tejano. ¿Y qué faltaría para ir, pues no sé si usar esa palabra, pero la voy a usar, de ir desmantelando esta estructura que dejó el exgobernador Cabeza de Vaca, que ojalá se tratara de organismos autónomos, ¿no? Entiendo que así debe ser, pero en este caso pues estamos hablando de organismos pues que más bien respondían a los intereses de una sola persona, como ya lo dijeron ustedes dos. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, ¿ven que pueda llegar a pasar lo mismo que con el auditor o creen que pues no va a quedar de otra más que resignarse a que va a estar ahí por todo el periodo, que entiendo que es hasta el 2027 o 28? Sí. Yo creo que lo del fiscal Raúl Ramírez Castañeda va a ser muy complejo. O sea, creo que eso merece una negociación bastante puntual, que no la va a dar el Calabazo ni tampoco Tomás Gloria Requena, ya sabemos. Se requiere una negociación muy puntual con él, porque él está amparado, está protegido por la ley. Creo que lo que el gobernador y en general los morenistas tienen que ver es ir avanzando en otras direcciones que son igual de importantes. Por ejemplo, la auditoría es una parte, el ITAIT es otra parte. O sea, el ITAIT es un tema en serio lastimero. Creo que lo que más se ha mermó, digamos, el gobierno de Cabeza de Vaca. Y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se mermó mucho al INAI. Sí. No tanto así que lo quiere desaparecer. Ni más ni menos. Por ejemplo, uno puede entrar a las páginas de los municipios grandes a buscar las licitaciones, a buscar la documentación que es por obligación. No hay. Y el ITAID al parecer no está vigilando eso. O sea, por ejemplo, creo que en el sexenio de Egidio Torre, en algo se avanzó un poco ahí, en que sí les metían un poco de presión con transparentar, pero ahora es increíble. Creo que hacia allá va, dado que el fiscal se va a quedar y dado que también en el Poder Judicial está la cosa de que no se van a mover los magistrados. Obviamente, ¿quién se va a querer mover de un cargo en el que te pagan más de 100,000 pesos? Tienes camioneta, comidas, todo. Nadie, ¿no? O sea... Otro ejemplo de esto que decías, Pedro, del daño que se le hizo a las instituciones, y ahorita que mencionabas el ITAID, fue cómo se utilizó el instituto como un espacio ahí de premios políticos para los incondicionales de Cabeza de Vaca. El titular del ITAID durante prácticamente toda la administración cabecista fue Humberto Rangel Vallejo, un exdiputado del Partido Verde, originario de Matamoros, empresario de telefonía celular, tenía concesionarias y eso. Estando en el Congreso, pues se hizo aliado incondicional del cabecismo y bueno, su premio fue hacerlo titular del ITAID. Acaba de terminar su gestión y saliendo se le vuelve a premiar ahora como el encargado, el titular administrativo del Poder Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, ni más ni menos. Es decir, lo pongo como ejemplo de cómo estas instituciones que en los papeles en teoría deberían ser autónomas y deberían ser pues espacios para gente muy competente, pues han sido utilizadas también como espacios políticos para premiar a los aliados, ¿no? No más quiero agregar algo porque es importante. Ahora lo que toca, y es un poco, viene pegado con algo que ya se dio, que es el cambio en la universidad, el cambio de rector, sí toca el perfilar personal especializado. Son cargos muy especializados. O sea, lo deseable es que eso ya no ocurra, ¿no? Es decir, Sí. ya se está consiguiendo liberar esos espacios. Bueno, ahora hay que dar esos espacios
a esto que tú dices, ¿no? A gente habilitada para esas posiciones. Sí, o sea, y ahí viene un tema de generar posgrados, no sé, generar perfiles de temas de auditoría, que son síntomas muy específicos. O sea, es gente que se dedica toda su vida a eso y son técnicos de mirar la cuenta pública, de saber. Y bueno, es ahí lo que el reto que va a tener, por ejemplo, la próxima persona que ocupe la auditoría. El generar un equipo en el que haya gente capaz, ¿no? No es nuevo y lo hemos comentado. En una parte de esta creación del aparato de gobierno morenista, pues hay mucha gente que está ocupando cargos que no tiene idea de lo que significa ocupar una secretaría, una dirección, y ahora en auditoría tiene que haber gente realmente competente. Y también me atrevo a decir, yo a cerrar este tema con lo siguiente. Que no se cometa el mismo error que se cometió con Cabeza de Vaca. Hay perfiles técnicos que vienen desde el pasado priista, que Cabeza de Vaca corrió cuando entró, se dio cuenta que eran personas de un nivel técnico que no debían de ser despedidos, algunos los recontrató, y creo que se corre el riesgo, o se ha corrido el riesgo en todo este trayecto del primer año de la 4T, de que pase algo similar. Es muy importante que las autoridades en todos los niveles, de todas las secretarías, sí revisen muy bien sus perfiles y no vayan a remover y meter a personas, como tú lo acabas de mencionar, que no tienen ningún conocimiento, como está pasando actualmente con todas estas instituciones que son sumamente importantes para la salud democrática del Estado. Oigan, y hablando de perfiles, vamos a pasar ya al tema meramente político. Justo entiendo que los partidos políticos están en las mesas de negociaciones, en el estira y afloje, pues sacando las cartas, las barajas que van a integrar las boletas. ¿Cómo ven que se están perfilando los partidos ya de cara a la elección del 24? Yo veo ya más claro a Morena. Bueno, vimos el tema de la decisión, que era más que evidente, el tema del género, es decir... Van a ser mujeres las dos mujeres, primeras posiciones. Exactamente, entonces va a ser muy interesante cómo se va a dirimir este tema de las candidaturas. No se sabe, aunque, bueno, es decir, yo no lo he visto, pero ya Mario Delgado dijo que ya está el presidente de Morena Nacional, que ya están las encuestas. Veremos la semana que viene, más o menos se perfilaba que antes de Navidad van a dar los resultados de quiénes son las personas que van a ser candidatas. En Tamaulipas, bueno, prácticamente está tapizado el Estado por la intención, la aspiración de Olga Sosa Ruiz, secretaria del Trabajo, y un poco ya se perfila. El gobernador acaba de decir que él ve a tres secretarías que va a cambiar el próximo año. Una de esas, el gobernador lo anticipa, es la del Trabajo. Y por otro lado, creo que hay una incógnita grande que es, pues ya ha quedado claro que la maestra Guadalupe Covarrubias no va a seguir, pero por otro lado está José Ramón Gómez Leal. No te quedaba claro, estimado Carlos. Fíjate, es que yo pensé que todavía la maestra puede dar otros 6 años de digna batalla en el Senado, pero bueno. Digo, con todo respeto para la senadora. La verdad es que sí, pues la senadora llegó ahí a un cargo bastante relevante, como en su momento llegó, no sé si se acuerdan ustedes, la primera diputada morenista, ¿no? Al Congreso local. Que llegó por tómbola. Sí. Y que era una diputada que pues nunca se preparó para eso, no, inclusive era una... Como la mayoría de los diputados de Morena, también hay ¿sí? que no se prepararon para ser diputados. Exactamente. Y entonces, bueno, veremos. A mí lo que me queda un poco la duda es qué postura va a tener José Ramón Gómez Leal, sobre todo si en caso de que él no vuelva a la reelección. Si él está en la idea de escuchar otras propuestas como vicediputado federal. Aquí sí hay, esta decisión Morena, por ejemplo, sí tiene que ver mucho con 2028, cuando acaba el gobernador Américo Villarreal. Y por el lado del PAN, pues me generan muchas dudas. Se habló de Mariana Gómez Leal,
la expresidenta del DIF y esposa del gobernador Cabeza de Vaca, pero no se ha registrado. Entonces me genera dudas. Creo que allí sí en el PAN hay una disputa fuerte por quiénes van a ser los candidatos por mayoría y quién es pluri. La única que tiene ahora por registro por ahora es Imelda. Se habla, por ejemplo, el alcalde de Tampico, Jesús Nader, va a tomar decisión sobre si va a ser diputado federal o no, o si va como pluri o va a la boleta. Hay otros personajes que ahora están en la diputación local, que tal vez pudieran presentarse a la diputación federal. Sí hay muchos. Por ejemplo, lo que a mí me queda claro, y esto me lo comentaba en una muy buena fuente, va a haber muchos que van a regresar de la federación a la local. Por ejemplo, ya me comentaban que Gerardo Peña ahora va a regresar como pluri, pero a la diputación local. Entonces, ahí creo que en este momento es... Para no perder la costumbre de la plurinominalidad. Va a ser creo que ahí lo que se está jugando sobre todo en el PAN es cómo va a acomodar Cabeza de Vaca sus fichas. A sus fichas. Aparte, Gerardo Peña, entiendo, todo el mundo lo da ya que es como un hecho que viene a sustituir a Cachorro, ¿no? Exactamente. A la dirigencia estatal del partido. Exactamente. Entonces, sí es complejo. Yo creo que Morena ahí está teniendo un momento bastante fuerte, porque ahí es donde puede haber más rupturas. Evidentemente puede haber más rupturas. Se habla de si Carlos Canturrosas va a tener la diputación, la candidatura en Nuevo Laredo. En el Distrito 5, en Victoria, por ejemplo, ¿quién se habla? Si se habla del secretario de Medio Ambiente, Karl-Heinz Becker, o sobrino de Eugenio Hernández. Es decir, sí hay, en Morena sí hay mucha, pues, mucha inquietud de cómo se van a decidir. Y por el lado del PAN yo creo que están resignados. Al final de cuentas, la orden y la orden de Claudia Sheinbaum, la precandidata, es el Congreso de la Unión. Y lo tienen que ganar. Morena tiene que ver en elegir a los que sean mejor, las personas que sean más, faciliten el triunfo, ¿no? Yo, en el caso del Senado, yo veo un tema muy complicado para José Ramón. José Ramón, después del gobernador Américo Villarreal, en ese entonces no era todavía senador, si no fuera por la figura de Américo, José Ramón sería el mejor posicionado en las encuestas por parte de Morena. Y obviamente sigue conservando una fuerza política a nivel nacional y a nivel estatal por todo lo que hizo como funcionario de bienestar. Pero yo creo que él tiene algo ahorita en su contra. Y es que a su cuñado se le ocurrió postular claro. impulsar claro. la postulación de su hermana a la candidatura al Senado. Y en la naturaleza de Morena, sí puedes heredarle un cargo como pasó con el Toro allá en Guerrero. Pero yo veo muy difícil que José Ramón logre la candidatura si es que su hermana aspira a un cargo de elección popular. Les sigo comentando lo que les comenté la vez pasada. Ya está Maki de nuevo en la escena. Ahí está Olga. Hay otro actor, está Marco Batarse por el Verde. Sí. Veo un poco de desorden en el Verde, pero lo veo a él bien en el lado de Claudia, que es que es su fuerza, que eso lo puede impulsar para la candidatura al Senado. Pero yo sigo creyendo que la candidatura al Senado caerían 2 mujeres. Va a ser, y ahorita que seas de Maki, no hay que perder de vista que Maki ya, bueno, no sé si ella, no voy a caer en el error de Marco Antonio Gallegos, que dijo que él escuchó que Maki ordenó encuestas. Pero lo que sí es que la lectura es, en el Movimiento Ciudadano, la precandidata única al Senado es Andrea, no me acuerdo cómo se llama, el apellido García, quien fue suplente de Maki cuando Maki fue senadora. Sí. Entonces, Maki ya está moviendo las fichas no creo que para irse de Morena, creo que eso ya está, si no lo hizo hace casi un año y medio, no lo va a hacer ahora, pero sí está moviendo las fichas para jugar la política, que es lo que le sabe jugar bien, no queda duda. Ahora, del tema de José Ramón, yo creo que sería interesante y hasta un punto de vista, no sé si trágico o cómico, ¿no? Pero imagínate
O sea, último periodo del Senado vimos a Ismael y a José Ramón. Y en la política mexicana que da sorpresas, tal vez en el próximo veamos a José Ramón, a Mariana y a Francisco. O sea, prácticamente ya Ismael sería una cosa ya de locos, ¿no? Pero sí es un poco, y un poco abriendo el tema más allá de las figuras, lo complejo de la política tamaulipeca que se juega a veces entre familias. Y sería muy sano ver cómo ahora se dirime a nivel político justo con lo que el presidente tanto enarbola, que son las encuestas. ¿Quién está mejor posicionado? Y también ahora hay otra parte que también es puntual. Es este proceso, mejor dicho, proceso electoral va a abrir la puerta a la creación de nuevas figuras dentro del morenismo tamaulipeco. Ahí se incrusta lo de Marco Antonio Batarse. Ahí se incrusta de si ahora tienen ese escaparate, lo van a aprovechar para ser un nuevo referente político, más apegado a la visión del gobernador Américo Villarreal, o se va a seguir privilegiando la gente que te da la victoria y se le va a cerrar a la gente que tal vez va creciendo, ¿no? Ese es otro tema que a Morena le va a costar mucho, sobre todo a nivel de las diputaciones locales. Sí, y además como tú lo mencionabas ahorita lo de Cabeza de Vaca, pues igual con Maki, o sea, su hijo va a la reelección de alcalde, ¿Sí? y ella como candidata a Senado, sí, se concentra en un solo clan. O algo que sí ya está muy amarrado es que su hijo seguramente va por la reelección y muy probablemente la gane por las condiciones políticas de Reynosa, lo cual implicaría que una familia estaría 12 años en el poder de un municipio, lo cual también en sí mismo pues suena bastante cuestionable, diría yo, en nuestro sistema democrático. Y ahora, no sé si haya alcanzado el registro, creo que no, pero pues también estuvo mencionando a Carmen Lilia, pero no. Carmen, ella va a la reelección y hasta donde yo tengo entendido, Carlos Canturrosas está apuntado para ser Para el Distrito 1. Para el Distrito 1. Va a la Diputación Federal. Yo creo que Carmelilia, ella tomó la decisión, porque en algún momento se mencionó, como es para el Senado. Al Senado. Yo creo que ella tomó la decisión de mejor quedarse para asegurar la reelección en Nuevo Laredo. Y como dices, yo también tengo entendido que Carlos va al Distrito 1 como candidato. Me parece que son dos figuras poderosas en términos electorales, sí, que le hacen bien a Morena en esa región del estado. Sí, te digo, es una elección que va a estar. Ahora, se ponen ya más en la luz estas familias que controlan por región la política y que, como lo decías al inicio, o sea, hay un tema de pluralidad. Creo que es importante mencionarlo. Tal vez a algunos les dará resquemor mencionarlo, pero creo que lo que en otros tiempos se vio en Tamaulipas y en muchos estados, de poderes autoritarios, de verticales, de decir, nada se mueve nadie, de reuniones, llamadas a las 6 de la mañana para que estuvieran a las 12 en casa de gobierno y para pactar todo, ahora no se está viendo. A mí me parece muy sano que eso no suceda y que todo se dirima por parte del órgano partidista, que ahí se vean las cosas y que se vaya entendiendo que es una nueva forma. Sí, es complejo, o sea, el mismo presidente, pasando a la figura presidencial, él en los primeros años fue hasta un cierto punto bastante plural, no ejerció una mano más corta al partido, hasta que el partido entendió cómo se iban a manejar las cosas a nivel cupular de Morena, ¿no? De hecho, eso se vio hasta con el tema de Marcelo Ebrard. O sea, el presidente, aunque a pesar de que decía sus opiniones, pues Marcelo tuvo la opción de pronto decir, me voy. Veremos si eso pasa a nivel estatal. Hay algunos puntos, no sé si rojos, pero que pareciera como de conflicto para Morena, o de potencial conflicto ahorita que decías de cómo se dirimen ahora las cosas. Pongo uno sobre la mesa, Matamoros. Es muy evidente la mala relación que tiene Mario López con el diputado local Alberto Granados, que es uno, entiendo, de los principales aspirantes a la alcaldía, además de Adriana Lozano, con quien históricamente tampoco ha tenido una buena relación Mario López, pero entiendo que
es menos mala que la que tiene con Alberto Granados. En resumen, Mario López, el alcalde de Matamoros, no tiene una buena relación con ninguno de los prospectos para sucederlo. Es decir, él está impulsando a otras personas que claramente no tienen la menor posibilidad. ¿Eso es un riesgo para Morena? Morena, ahora que mencionas, pues Morena tiene tres, hasta donde sé y me han comentado, Morena tiene 3 puntos rojos. El primero es obvio, es Tampico, sí, está controlado por el PAN. El segundo es Victoria, porque por toda la tormenta política que le han hecho a Lalo Gataz. Uh-huh. Y como acaban de mencionar, el Matamoros se supone que fue de los primeros municipios en los que la 4T llegó. Yo sigo viendo una candidatura de Adriana Lozano, porque si bien la Borrega está un poco obsesionado con Granados, no lo veo de la misma forma con Adriana. No. Adriana tiene un perfil, además de haber sido funcionaria estatal, con el cual no se puede meter, y que y hasta donde sé es la única que tiene la suficiente fuerza para hacerle frente a Leticia Salazar, que pues ella no se religió porque la ley todavía no se lo permitía, y conserva todavía un capital político hasta la fecha. Pues Cabeza de Vaca estuvo moviendo a su hermana durante el tiempo. Yo veo a Matamoros ahí. Primero, Mario López, y lo sé de buena fuente, tiene buena relación, no con Beto Granados, tampoco con Adriana, pero sí tiene buena relación con Ricardo Monreal, y a su vez, hace 1 mes y medio o 2 meses, Mario López fue llamado a México, estuvo en una reunión con Claudia Sheinbaum, después vino la reunión con el gobernador, y es donde se abrió la oportunidad de que Mario López dijo: prefiero a Adriana a cualquier otro. Entonces creo que por un lado Mario tiene una buena relación a través de Ricardo Monreal con Sheinbaum. Y aparte va a ser candidato, entiendo, a la Diputación Federal, ¿no? Exactamente. Y ahora lo que viene interesante aquí, que ya más allá del tema del odio o el coraje que le tiene Mario a Beto Granados, que tampoco se ayuda mucho, es los perfiles de candidatas. A mí me parece muy interesante el perfil de Leti y el perfil de Adriana, pero son opuestos completamente. O sea, la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano, tiene un perfil, digamos, más, inclusive de imagen, más empresarial, más que me hace generar unas preguntas sobre cómo se verá ella en territorio. Y Leti es algo que durante su gobierno lo que más le gustaba era la foto ahí. Me contaban hace poco, ¿no? de que inclusive el 24 de diciembre iba a entregar comida en la noche a los albergues. Entonces sí se pone complejo por los perfiles. Hay una arrastre de la marca Morena que se va a dar, pero ahí es donde creo que va a ser un punto rojo para Morena. El perfil de candidata tampoco es, un poco lo quiero poner en contexto, no es que Mario López sea ni tampoco como ultra cercano a la gente, pero tampoco es ultra lejano a la gente. Es decir, es un perfil discreto como lo que ha sido todo el gobierno Mario López. Pero bueno, ahí veremos si el electorado se va a ir por la marca Morena, se va a arrastrar por todo lo que ha hecho del salario mínimo, de regularizar los coches, de todo lo que ha hecho, o va a voltear a ese pasado que no sé hasta dónde el matamorense lo tenga en un buen sitio, que fue el gobierno de Leticia Salazar, donde hubo cosas pues a nivel nacional muy cuestionables, el tema de la policía, por ejemplo, que usó, pero que también hubo otras cosas que la colocaron en la antesala. Hay que recordarlo, Leti estuvo en esa reunión con Ricardo Anaya y con Cabeza de Vaca y con Maki y con Carlos Canturrosas, donde a todos los engañaron, y Cabeza de Vaca se hizo candidato y a todos se los pasó por encima. Y después fue perseguida Leti Salazar por el gobierno de Cabeza de Vaca, igual que Canturrosas, igual que Maki Ortiz. Entonces, sí es a mí me parece que va a serle, al parecer, lo que pinta es muy interesante Matamoros. Victoria va a ser interesante.
Veremos a ver la decisión de PAN-PRI y es evidente que Morena va a presentar la reelección del alcalde. Y en el PAN-PRI también me parece que está muy amarrado Oscar, ¿no? Oscar Almaraz, Pues lo que se creo dice. yo. Y yo creo en el caso de Victoria que Lalo tiene todo para ganar porque tiene muy bien controlada la estructura. Pero el problema aquí es que le pusieron a 2 actores más. Hasta el momento se dice que Braña va a una diputación federal, pero también ya vemos a Cars levantando la mano. Entonces, Braña lo ve obsesionado con la alcaldía. Tico no sé. Tico no sé hasta el momento qué es lo que va a buscar, al parecer la alcaldía. Ya le pusieron ya son 3 actores. Ya es Lalo, ya es Tico. El Verde dice que va a irse en lo local. Manuel nos dijo que se iba a ir por lo local. Solo. Se puede Yo creo que solo. eso puede ser pues al final es partir el voto. Si va Tico, si va Oscar, si va... Pero no perjudicará más a Morena. Yo creo que tal vez no. Yo creo que, a ver, la situación en la que recibió Gataz la ciudad ha sido compleja. El contexto, su una personalidad lo ha hecho complejo también, pero creo que Morena está en una posición de tal vez dividir el voto. Braña pues va a dividir como unos 4 votos, entonces creo que no implica mucho que se presente, pero sí creo que es importante que ahí, si Morena quiere ganar, va a tener que dividir el voto. O sea, la fuerza de Almaraz, o sea, ya lo ha demostrado varias veces, o sea, entonces creo que va a ser necesario, y hay un ponderable por encima de todos, que es el único que puede decir Almaraz, hazte un lado, que ya sabemos que se llama, ya salió de la cárcel, se llama Eugenio Hernández Flores, y que puede él, pero yo creo que Eugenio no se va a meter, dudo mucho que se vaya a meter, y a lo que iba antes de comentar de Victoria, es que tal pareciera que la elección más fácil, o la que ya presenta un resultado casi ahorita, es Tampico. O sea, en Tampico no se ve por dónde vaya a haber un cambio de partido. O sea, Pero no, digo, yo entendiendo que sí, todas las tendencias así lo indican y yo coincido, pero no pondrías un asterisco ahí, una condición que es si se ponen de acuerdo. Es decir, también hay una pugna interna en el panismo fuerte. Sí, yo creo que sí hay una pugna, pero creo que también hay un arrastre ciudadano anti López Obrador. Eso sí. Y ese arrastre en Tampico, que son 90,000 votos, 100,000 votos. O sea, no hay que... ¿Anti o en total? Anti López Obrador en total. O sea, es decir, panistas anti López Obrador. Se me hacen muchos, pero... Ponle tú que 90. O sea, en la elección pasada, en la que ganó Jesús Nader su reelección, Sacó 70 y tantos mil votos. él. Y sacó... Y Olga 55. Yo creo que ponle que hay un tanto más de votos ahí, que, por ejemplo, Rosa sacó 86,000. Pero lo que le está ayudando también al panismo tan pequeño es la falta de definición de Eso Morena. es, exactamente. A ver, Y la falta de cuadros. a ver, todavía hace 2 meses, con el dolor panista, si lanzamos a Olga podía ganar aquí. Sí. Pero Olga ya está descartada. Así como hablas de Braña, yo voy a hablar de Úrsula, que Sí. está en una fantasía de que quiere ser la próxima Sí. alcaldesa de Tampico. Está la figura de Mónica Villarreal, que recientemente en su informe le dieron un gran espaldarazo, pero hasta la fecha se dice que va por una diputación federal, pero también está registrada para la alcaldía. Entonces yo veo muy confuso el tema de Morena, y en una ciudad que está gobernando el PAN y que tiene el panismo, tú lo acabas de decir, hay un movimiento antimorenista de la población. Pues no puede ser posible que el partido que quiere llegar al poder no ha definido una candidatura. Yo creo que se va a definir a partir de que Jesús Nader decida qué va a hacer de su carrera política. Si Jesús Nader se presenta a la elección, a la boleta, por diputado federal, creo que va a arrastrar él solo el voto de mucha gente en Tampico
y ahí sí a quien pongan va a ganar. Yo creo que ese es el plan, ¿eh? Que él vaya para la Diputación Federal en la boleta para hacer campaña y, como tú dices, pues arrastrar a la alcaldía, que pues aparece en este momento, todo hace indicar que va a ser Pepe Chacaibán, salvo que hubiera el tema de la paridad de género, Sí. que entraría Rosa, y las 2 diputaciones locales que también son importantes. Sí, yo pienso que sí es un tema que va en cuanto se define a Jesús, Nader, se va a definir lo demás, inclusive Morena va a decir, bueno, pues va Jesús, ¿sabes qué? Pues a quien mandamos a prácticamente una batalla compleja, sería algo muy sorpresivo, en verdad muy sorpresivo, que Tampico no repitiera de partido. Solamente por un dato, en Tampico se han dado las protestas de no se toca el INE, todo lo que menciona Loret de Mola se da en Tampico, porque... Sí, ese sentimiento anti-Morena que la verdad es que yo no percibo en el resto del estado, aquí sí se percibe Sí. más latente y sí creo que va a influir en las elecciones. Ahí sí coincido. ¿Y cómo ven ustedes la periferia? Se dice entre círculos morenistas que hay focos rojos en la región cañera, que hay focos rojos en el altiplano. ¿Ustedes cómo lo ven? Fíjate que yo creo que realmente Morena Morena tiene que pensar en ganar de los 43, 26, 25, o sea, no hay que perder de foco que sigue estando la reforma que no permite una reforma a la Constitución sin la aprobación de los cabildos. De la mayoría de los De la mayoría de los cabildos, de la mitad más uno. Entonces Morena tiene que ganar 27 cabildos, por lo menos. Morena tiene que fijarse mucho, yo creo, sí en las alcaldías grandes, pero en esos, por ejemplo, los del centro y los de la región cañera, que yo creo que son un poco, están más, y bueno, todo el trabajo que se ve en redes sociales, ¿no? Digamos, de lo que se nota ahí de la avanzada tamaulipeca en esa región, que tiene que ver reflejada en municipios. Y en la región cañera es interesante. Se hablaba de que uno de los hijos, mejor dicho, el hijo de César Verástegui Hostos se presentaba a ser candidato. Dicen que ya no. No, ya no. Ya no se presenta. Veremos, creo que en Jicotencat, ahí se perfila el actual secretario, uno de los secretarios de Morena, Marco Zubirí, creo que es su apellido. Él se presenta ahí a ser candidato en Jicotencat. Hay que ver en el Mante. Yo vi unas encuestas ahí que pues, tal vez no son tan ciertas, pero ya mencionan que hay otro perfil, hay 2 perfiles, digamos, que se pueden presentar, inclusive uno por Verde y uno por Morena. Y es ahí donde vuelve a salir lo que ahora platicábamos de Victoria. En esos municipios tal vez va a ser necesario partir el voto en 3, hasta en 4, donde el Movimiento Ciudadano de pronto también lo que haga es más dividir el voto y Morena puede avanzar. Esa es realmente, o sea, en la mente de Cabeza de Vaca, que controla el panismo, está ganar los municipios chiquitos y las diputaciones locales. Saben que va a ser bien complejo ganar el tema de los federales, de la Congreso de la Unión, pero ahí está, en esas pequeñas luchas, en Padilla, en Miquihuana, en esos lugares, ¿no? Creo que de hecho no está ni de más decirlo, por eso hay perfilado una parte de la política social del gobernador que está yendo a esos lugares en Tula. Creo que en Tula hay registrados 20 candidatos por Morena. O sea, ahí es donde realmente se va a pelear, pues a cierto punto, el futuro de todo el tema del andamiaje legislativo que tiene que ver. Por ejemplo, se pudiera dirimir la salida de Raúl Ramírez ganando las diputaciones y esos municipios. Entonces, es bastante interesante lo que se viene y insistir, es un tiempo en el que quienes están acostumbrados a una fuerza vertical, como dicen, con el machete afilado y todo lo que salga de un horizonte lo cortan, no va a ser así. Y hay que acostumbrarse a ver eso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. No sé si quieran agregar algo. Yo sí. Así como van a visitar expreso.press, visiten elefanteblanco.mx. Muy bien, sí, háganlo. Sí, gracias, nos vemos en la próxima.